Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: «Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera». Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado a su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud, cuando le dijeron: «Ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan». Él les respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Un saludo a todos, espero que estén pasando un excelente verano, hoy día 9 de junio. Y bueno, acabamos de escuchar este pasaje en donde pues se pueden hacer muchísimas reflexiones sobre lo que Jesús nos enseña aquí. Pero una de las cosas que hace Jesús o que hacía Jesús y que a veces nos puede llamar la atención es expulsaba demonios. Y es como la pregunta que se plantean aquí las personas que estaban ahí con Jesús, ¿no? ¿Con qué poder expulsa los demonios este hombre? Y hace poco estaba platicando con una persona y decíamos que llama la atención la cantidad de películas de terror que hay en el cine. No sé si se han fijado, pero sí, a mí sí me llama la atención cómo todo este tema del demonio y de las posesiones y que se la monja y no sé qué rollos, pues como que genera mucho, pues sí, como mucho morbo y uno se puede hacer la pregunta: ¿por qué Dios permite que un hombre sea poseído? ¿No? Es como una pregunta muy fuerte. Yo he tenido la oportunidad de conocer personas que padecen de esta situación, gente muy buena, gente que realmente pues lucha también por su vida de gracia, en fin. Y es una pregunta pues dura, ¿no? No sé quién haya visto esta película, por ejemplo, del exorcismo de Emily Rose, que es un caso verídico. No sé qué tan novelada esté la película, pero es un hecho real, en donde esta mujer, pues efectivamente, siendo una mujer bastante piadosa y buena, pues queda poseída. Desgraciadamente hay muchísima gente en el mundo y hoy hay una cultura también incluso subliminal en donde está mucho satanismo metido en la cultura, desgraciadamente, ¿no? De hecho, las cosas que uno ve, todo este tema del aborto, en fin, pues son cosas verdaderamente diabólicas, hay que decirlo, ¿no? Porque pues es precisamente ir en contra, ¿no? del amor más natural y noble que puede haber en el ser humano, ¿no? Que es el amor a la vida, el amor a los propios hijos, en fin, qué duro, pero así es esto, ¿no? Entonces, pues es una batalla realmente espiritual la que vivimos aquí y nos podemos preguntar por qué Dios permitiría esto. Y yo lo que creo es que Dios no permite absolutamente nada, como dice San Agustín, si no fuera porque de ahí puede sacar un bien mayor. De hecho, en esta película, los que la han visto, pues a esta mujer se le plantea la posibilidad de ser liberada o de vivir así, pues dando testimonio de que realmente pues el mal existe. Pero en este evangelio Jesús dice una cosa muy importante. Hay como dos tipos o dos maneras de
de padecer una especie de posesión. Y una es la voluntaria y la otra es involuntaria. Para que haya un pecado siempre tiene que haber voluntad de por medio. Entonces, en el caso, como decíamos, de muchas personas que sufren esta realidad, pues no ha habido una voluntad o ni siquiera a veces una conciencia. De repente hay gente que se ha metido en todo este tema de esoterismo y lectura de cartas y constelaciones y cosas de estas que abren puertas a cosas que pues no son Dios, y le abrimos la puerta pues al enemigo, que es real, estos seres espirituales, ¿no? Así como existen los ángeles, pues existen los ángeles caídos, que al final pues son los demonios. Y es un tema que nos cuesta, o sea, no es fácil hablar de estos temas, a veces puede ser un poquito como tabú y no todo el mundo está abierto a decirlo, pero pues aparece aquí en el Evangelio tal cual, y es real, ¿no? Existen los exorcistas, existen los casos de personas con estos problemas de vejaciones, posesiones, en fin. Y aquí lo que Jesús nos está diciendo es que el pecado que no se perdonará es el rechazo voluntario del Espíritu Santo. Aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. ¿Y eso qué significa? Pues que lo peor que nos puede pasar no es ni siquiera, y es fuerte decirlo, pero es estar poseídos por el demonio involuntariamente, sino lo peor que nos puede pasar es vivir desconectados de la gracia de Dios, es decir, vivir en pecado mortal, porque el pecado mortal es el rechazo de Dios, es yo voluntariamente, conscientemente rechazo a Dios y lo ofendo a tal punto que yo me desconecto de esa fuente de la gracia, ¿no? Entonces, por eso existe la confesión, y por eso lo que sucede en la confesión es que Dios nos devuelve su gracia. Pero por eso dicen que el exorcismo más grande que puede haber es la confesión, porque pues el rechazo voluntario de Dios, cuando uno realmente permite el pecado mortal en su vida, pues está conscientemente rechazando a Dios y eligiendo pues estar lejos de Él. Mientras que una persona que ha sufrido una posesión, alguna situación de estas, no lo ha elegido en la mayoría de los casos, ¿no? En la gran mayoría de los casos. Y entonces pues son personas que sufren y viven un proceso, pues buscan vivir ese proceso de liberación, en fin. Pero en el fondo lo que creo que deberíamos quedarnos de esta reflexión de hoy es que lo peor que nos puede pasar es vivir en el pecado mortal, o sea, vivir alejados voluntariamente de Dios, rechazando a Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les hago una invitación a pues acercarnos a los sacramentos, aquellos que pueden acudir al sacramento, y los que no, pues hacer un acto de contrición de corazón, sabiendo que la misericordia de Dios es infinita y que pues Él siempre busca nuestra salvación, ¿no? Nosotros, al decir esto, me refiero a aquellas personas que conscientemente rechazan el perdón de Dios, rechazan la gracia de Dios. Hay muchas personas que por fragilidad, por debilidad, batallan mucho con algunos vicios, con algunos pecados, y lo importante ahí es confiar muchísimo en que lo que Dios mira es esa lucha, es ese deseo de Dios, es ese no rechazar al Espíritu Santo, ¿no? A pesar de constatar que le fallamos muchas veces. Bueno, pues espero que tengan un excelente día y que esta reflexión les pueda ayudar, sobre todo no a fijar nuestra mirada en lo malo, porque eso también es una tentación del enemigo, ¿no? Querer centrar nuestra atención en Él, siempre pensar que no hay nadie más grande que Dios, y que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Dios es todopoderoso y Él tiene la última palabra en todo. Entonces siempre mirar y pensar más bien en Él, pero sí ser conscientes de que lo peor que nos puede pasar es vivir rechazando conscientemente la gracia de Dios. Que Dios los bendiga muchísimo. Yo soy el Padre Pablo Solís y me puedes seguir en Instagram en Pablo Solís LC. Y pues también, si necesitan algunas herramientas para seguir creciendo en su fe, pueden acudir a @BeNewFire. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día.